está pendiente de las oraciones de su pueblo en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos al servicio general de la Iglesia Príncipe de Paz, Colonia Eterna Primavera, Villanueva. Estamos muy gozosos desde Casa Pastoral porque un día más Dios nos ha permitido estar gozándonos en las alabanzas y en el nombre de Jesús. Ahora que el Señor abra nuestros corazones y nuestra mente para recibir la palabra del Señor. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a que toda hueste del enemigo, pues tú puedas atarla en el nombre de Jesús ahí donde tú estés, en tu casa, en tu familia. Todo aquello que se ha levantado en contra de la iglesia de Dios, hermanos amados, hoy es tiempo de poder venir, darle toda la gloria al Rey de Reyes, para que en medio de todas las circunstancias que están pasando, podamos darle la gloria al Rey y que estemos bajo la sombra del Omnipotente en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, si quieres inclinar tu cabeza, si quieres levantar tus manos, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre de la gloria, en esta preciosa tarde. Dios bendiga a aquellos hermanos y hermanas que se pudieron conectar, que están ahí con nosotros. Aquellos que no pudieron por X o Y razón, Señor, puedas tú abrir la ventana de los cielos, derramar bendiciones hasta que sobreabunde, que tu Espíritu Santo pueda quedar en ellos en el nombre de Jesús. Toda artimaña, toda fuerza del enemigo que se ha levantado en contra de la iglesia, hoy la atamos en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo que en medio nuestro, Señor Jesús, se deje mover para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la Iglesia Príncipe de Paz. Aquellos que están viéndonos en el nombre de Jesús, puedas tú bendecirlos grandemente en el nombre de Jesús. No importa la angustia, no importa la prueba, que tu Espíritu Santo pueda llegar con ellos y pueda bendecirlos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poderlos saludar. Hoy queremos tomar un tema especial, diría yo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama? En la palabra del Señor. Hay una historia. Hay una historia en el libro de Jueces. Hay una historia en el libro de Jueces que es increíble. Quiero llevarte al libro de Jueces, capítulo 19. En el libro de Jueces, capítulo 19, estamos viendo una historia de un caos tremendo, hermano amado. Es una historia increíble, es una historia en donde existe tanta maldad y donde los valores de todas las personas se ha corrompido tanto. Según los historiadores, según los estudiosos, es uno de los capítulos más trágicos, más lleno de caos en los cuales nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Uno de muchos capítulos así. Pero este es uno de los capítulos interesantes porque quiero llevarte a Jueces capítulo 19 en su versículo 30. Jueces capítulo 19 en su verso 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga lo que dice la palabra. Y todo el que veía aquello, dice la palabra, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considerad esto. Oiga lo que pasa. Tomad consejo y hablad. Es increíble, hermanos amados, porque quiero contarte así a grosso modo lo que es la historia y lo que estamos hablando para que tú entres en un contexto. Estamos hablando de que había un levita en la cual tenía su concubina. La concubina es su mujer. Y el levita, lo impresionante de esto es esto, porque el levita, hermanos amados, está encargado. Ellos no pertenecen a alguna tribu específicamente, ni les dieron un terreno en Israel. Pero el levita era encargado del templo, era encargado de ministrar, de los sacrificios, era encargado de las oraciones. Un levita era encargado de la alabanza, un levita era encargado de todos los utensilios que había en el templo de Dios. Eso quiere decir, hermanito amado, de que estamos hablando de un pastor, estamos hablando de un líder de una iglesia. Y qué impresionante esto, porque en el capítulo 19 comienza hablando, y oiga lo que dice. En aquellos días, cuando no había rey de Israel, hubo un levita que vivía como forastero en la parte más remota de los montes de Efraín. Había tomado para sí como concubina a una mujer de Belén de Judá. Y oiga lo que dice el verso 2.
pero su concubina le fue infiel. Y comenzamos comenzamos con esto, porque quiero explicarte esta historia increíble. Para comenzar, hermanos amados, estamos viendo a la esposa del pastor siendo infiel. Eso quiere decir que existe una infidelidad dentro de una casa. Y nosotros podemos estar pensando, pero ¿cómo? Dentro de la familia pastoral o dentro de un liderazgo, ¿cómo es que la mujer le es infiel a levita? Y es increíble, hermanos amados, porque empieza a existir una infidelidad en el matrimonio de levita. Pero pasan los años y la levita, y el levita dice que la mujer de levita sale de la casa de levita después de serle infiel y abandona el hogar. Y cuando nosotros hablamos de infidelidad, estamos hablando de adulterio. Y lo impresionante, quiero llevarte a Proverbios capítulo 6, versículo 32 y 33. Y oiga lo que dice la palabra. Dice la palabra: mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Oiga lo que pasa: corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y oiga lo que dice: y su afrenta nunca será borrada. Eso quiere decir, hermanos amados, y lo primero que me pongo a pensar con la historia de levita es: ¿cómo es posible que la mujer de un levita, donde había palabra de Dios, donde estaba en el templo, donde había oración, donde el levita se encargaba de la ofrenda del pueblo, de la ofrenda en el templo, de los utensilios, exista infidelidad? Y el problema, y esas circunstancias, hermanos amados, empezamos a verlas hoy en día con la iglesia. Y mira, hermano, lo impresionante: comienza a haber infidelidad, la mujer de levita, la concubina, sale del hogar y se va hacia su casa. Te quiero contar el contexto de la historia de levita. El levita, más adelante en los versículos en el capítulo 19, dice: voy a ir a hablarle amorosamente a mi mujer. Ahora, ¿usted qué haría cuando hay infidelidad? ¿Qué haría usted ante una infidelidad, ante un adulterio? Tenemos dos caminos. Uno es olvidar, romper y cada quien por su lado. Y dos, perdonar. ¿Qué harías tú, amado hermano? ¿Qué harías tú, amiga mía, hermana mía de la iglesia? ¿Qué harías tú si en tu hogar existiera adulterio, si existiera infidelidad? ¿Qué es lo primero que harías? No lo que tú sientes, lo que tú harías. Porque eso va a determinar lo que viene para el futuro. Y oiga lo que pasa, porque el levita dice la palabra en el capítulo 19 que se levanta y dice: voy a ir a hablarle a mi mujer amorosamente. Y la voy a entrar en razón y la voy a devolver, la voy a regresar. ¿Qué significa eso? El levita opta por perdonar. El levita opta por perdonar. Va con su mujer a la casa de su suegro y ahí se queda por muchos días. Los moradores de ese lugar, hermanos amados, se levantan en contra del hombre anciano, porque cuando el levita llega con su suegro, ya deciden regresar y se deciden regresar a casa. Regresa con su mujer y todos se van a casa. Pero de regreso a casa, el levita con su concubina llegan a una plaza, en un lugar donde estaba la tribu de Benjamín. Y en la tribu de Benjamín nadie les daba hospitalidad. Quiero que tú entiendas ese contexto de la historia. Y cuando estaban en la plaza, hermanito amado, nadie les daba hospitalidad. Nadie los entregaba a su casa, a pesar, hermanos amados, que esa era una ley de Israel, que ante cualquier forastero abrirle las puertas de su hogar para que ellos entraran a dormir y pasar la noche. Falta de hospitalidad. Entonces ya encontramos en este caos, hermanos amados, encontramos infidelidad, encontramos adulterio y encontramos falta de hospitalidad. Dice la historia que un anciano los mira en la plaza y le dice: oigan, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Y el levita le habla al anciano y le dice: voy para tal lado, voy para el templo de Jerusalén, pero nadie me da posada. Entonces viene el anciano y le dice: ven, entra a mi casa, yo tengo comida y tengo la bebida para poder sustentarte a ti y a tus camellos. El levita entra a su casa, pero dice la palabra en el capítulo 19, y ahí comienza el caos y la violencia. Porque se levanta el pueblo de los Benjamín y comienzan a golpear la puerta del anciano. Oigan lo que está pasando con la historia del capítulo 19 de Jueces. Y les dice a ellos: sácanos a los forasteros, porque los queremos conocer. Todo aquel que ha leído la Biblia o que estudia
cuando en hermenéutica hablamos acerca de conocer, habla de relaciones sexuales. Eso quiere decir de que los moradores de la tierra querían violar al hombre de levita, al hombre de Dios. Entonces quería violarlos. Entonces en esas circunstancias encontramos homosexualidad, encontramos violaciones. El anciano se levanta contra los de Benjamín y le dice: hombres, hermanos míos, no hagan tal cosa. Y acuérdense que este era un levita, era un enviado de Dios. Entonces, en esas circunstancias, hermanos amados, encontramos ya infidelidad, encontramos adulterio, encontramos, hermanos amados, violadores, encontramos homosexualidad. Entonces el anciano le dice: tengo una hija que es virgen, hagan con ella lo que ustedes quieran. Y sacan a la concubina y sacan a la mujer, a la hija del anciano. Los hombres, dice la palabra, que toman a la concubina y abusan de ella toda la noche. Imaginen ese caos, hermano amado. No solamente abusaron de la hija, sino abusaron de la concubina toda la noche. La violaron toda la noche. En la mañana siguiente, dice el capítulo 19, que el hombre, el levita, abre la puerta de muy temprano para poder regresar al templo. Y mira a la concubina tomada del dindel de la puerta, ya sin vida. El hombre levita, entonces ya encontramos no solamente infidelidad, encontramos adulterio, encontramos falta de hospitalidad, encontramos homosexualidad, encontramos violadores, encontramos asesinos, hermanos amados, en una historia, en un capítulo de la Biblia nada más. Luego viene este hombre levita, toma a su mujer, la lleva hasta su hogar. Y cuando estaba en su hogar, hermanos amados, dice la palabra del Señor en el capítulo 19 que la descuartiza. Sí, la corta en 12 pedazos. Y agarra cada pedazo y la envía a cada una de las 12 tribus de Israel, para que vieran cómo estaba la situación en ese momento de Israel. ¿Se puede usted imaginar esta historia, hermanito amado? ¿Se puede imaginar todo el desastre que existe en un pueblo? Y yo me pregunto, y la pregunta del millón es: ¿cómo Dios permite todo eso? ¿Cómo Dios permite el degradamiento, hermanos amados, mental, psicológico? Que el hombre se llegue a tal vileza, hermanos amados. Entonces encontramos eso. Y te quiero llevar al capítulo 20, capítulo 21, no vamos a entrar en detalles, pero dice la palabra que todo el pueblo de Israel comenzó a levantarse en armas contra los de Benjamín, porque querían tomar venganza de lo que le hicieron. Entonces, hermanito amado, en un solo capítulo encontramos infidelidad, encontramos adulterio, encontramos falta de hospitalización, encontramos violadores, homosexualidad, abuso, asesinato, violadores, homosexualismo, hermanos amados, venganza, guerra. Hermanos amados, es increíble todo lo que encontramos en un solo capítulo. Es un caos total. Lo primero que yo le encuentro, hermanos amados, lo primero que yo le pregunto a Dios: Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites tanta maldad? ¿Por qué permites tanta maldad en el nombre de Jesús? ¿Por qué permites tanta maldad en esas circunstancias? Y la respuesta está en el mismo capítulo 19 de Jueces. Entonces yo le digo: Dios, ¿por qué lo permites tanto? Hoy en día, primero quiero darte unas características especiales en estas circunstancias. Y quiero que me prestes atención acá, tú que me estás escuchando. Primero, hay un caos terrible, hay un desastre total. Pero si nos damos cuenta, es el mismo pueblo de Israel. Es el mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel. Se levantan hermanos contra hermanos. Estamos hablando del mismo pueblo de Israel. ¿Eso qué significa, hermanito amado y hermana amada? Eso muchas veces puede estar pasando dentro de la misma iglesia en el nombre de Jesús. Y eso es lo impresionante de esa historia, hermanos amados, porque estamos hablando del mismo pueblo que ha sido llamado, que ha sido tomado por el mismo Dios. Estamos hablando del mismo pueblo de Israel. ¿Cómo es posible? Y es la pregunta que yo le hago a Dios: Dios, ¿cómo es posible que tú provoques un caos o que permitas un caos dentro de tu mismo pueblo? Venganza, odio, asesinato y eso. Y Dios me hace sentir, hermanito amado, que eso mismo está ocurriendo en la iglesia hoy en día, en nuestro
lugar en nuestros tiempos. Se levanta hermano contra hermana, padre contra hijos, se levanta hermanito contra hermanita, se levantan ira, se levantan venganza, se levantan asesinatos. Y oiga lo que la palabra dice, porque muchas veces nosotros matamos a nuestros hermanos no con un cuchillo, con un arma, sino con nuestros labios. Y la primera pregunta que yo le hago al Señor a estas alturas, porque me puse a pensar en eso, porque si esto está pasando en el pueblo de Dios en estos días, si eso está pasando en el pueblo de Dios en estos momentos, ¿por qué? Porque Dios permite tanta maldad. No estamos hablando del mundo, no estamos hablando de los jebuseos, no estamos hablando del pueblo enemigo de Israel, estamos hablando del pueblo de Israel. Que dentro del pueblo de Israel hay asesinato, hay violadores, hay homosexualismo, hay degradación sexual, hay problemas, hermanos amados, hay venganza, hay ira, hay enojo, hay dolor dentro del pueblo de Dios. Y hermanos amados, no necesitamos ir a otro lado. Tanta maldad que existe dentro de la iglesia. Por eso, si tú te conectaste en esta tarde, este mensaje es para ti, porque es tiempo de cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón, poder convertirnos exactamente para la palabra de Dios y poder convertirnos de una vez por todas en el nombre de Jesús, como Dios manda. ¿Y dónde está el problema entonces? Porque la clave, hermanos amados, está en el mismo capítulo 19. Y quiero llevarte al capítulo 19, versículo 1. Y en el capítulo 19, versículo 1, dice la palabra. Oiga lo que dice el versículo 1. Y aquí lo tenemos. En aquellos días, dice la palabra, cuando no había rey en Israel. Entonces Dios me hablaba en el nombre de Jesús, y me hablaba y me decía todo este caos, todo ese problema, todas esas circunstancias de venganza, todo el dolor, toda la ira, todo el enojo, todo el pecado, todas las lascivias, toda la maldad que existe dentro de la iglesia. Porque dejemos de hablar del pueblo de Israel. En la iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Todo lo malo que existe dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, es porque ha faltado la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestros hogares. Creemos que con ir a la iglesia, creemos que con cumplir un privilegio, con cumplir un liderazgo, ya lo tenemos todo solventado. Pero vemos nuestro interior y estamos mal, podemos estar mal en adulterio, en fornicación, en mentira, en robo, en venganza. Tenemos ira contra la hermana. No podemos ver a la hermana porque nos cae mal tanto las hermanas. Sí, porque la hermana habla mal de mí, porque el hermano habla mal de mí, porque el hermano está en pecado. Sí, hermanos, y la palabra Jesucristo enseñaba. Primero miramos la viga que hay en nuestros ojos y después miramos la paja en el ojo del hermano. Y comenzamos a crear, hermanos amados, un